MX Surf, el mar al mejor precio, ya veréis. Me han dicho muchas veces ya en los vídeos que hablo sobre los litros que me repase y me mire el principio de Arquímedes. Vale, todo esto es para decir que el cálculo de los litros es un cálculo exacto que nos están dando en las tablas de surf. Y ya sabéis que mi postura es que no nos están dando el cálculo exacto. Es una cosa aprox, porque las máquinas de control numérico son las que nos pueden dar las medidas en litros y aún así tienen margen de error de entre 2 a 5 litros de diferencia. Comprobables no vamos a ver. Entonces, vamos a repasar el principio de Arquímedes. Entonces me puse manos a la obra y es bastante facilito, muy fácil. Yo os digo que para calcular el volumen en centímetros cúbicos de una cosa cuadrada es fácil, pero una tabla de surf tiene muchas variaciones, como el rocker, que es más delgado aquí en la parte delantera que la trasera, las curvaturas y otras cosas que, sacando medidas así a mano, uno no te puede dar el cálculo de litros de tu tabla, ni siquiera a ojo, y menos midiendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos saber los litros exactos, el volumen de tu tabla de surf? Entonces, esto reza así, Arquímedes. Y ponemos una bañera. Sí, una bañera. Ahí la bañera. La empezamos a dibujar raro. Vamos a ver. Vamos a meter aquí la bañera, ¿vale? Aquí la bañera. Muy bien. La llenamos de agua. Hasta aquí. ¿Vale? Muchos dicen, por cada marca son tantos litros. O sea, lo que hay que hacer es llenar la bañera hasta aquí 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40 litros, 50 litros, 60 litros, en cada marca pues 5 litros o 10 litros, lo que quepa en cada marca. Entonces, introducimos la tabla de surf, ¿no? Vamos a dibujar más o menos la tabla de surf, ahí. Vale, entonces según Arquímedes, para calcular el volumen en litros de la tabla, es el volumen del fluido desalojado al introducir la tabla de surf, o sea el cuerpo, en el fluido, en el agua, el agua subirá, pues bueno, una marca o dos marcas, las que pongamos. Entonces aquí imagínate que esta tabla tiene 30 litros y ha subido 3 marcas. Y la tabla tiene 30 litros. Ha subido 30 litros, lo cual, según Arquímedes, dice, que tengo la chuleta aquí, el volumen del fluido desalojado, o sea, este cachito, es igual al volumen del cuerpo sumergido, que es la tabla de surf. Entonces, la tabla de surf tiene 30 litros. Bien, ¿dónde está el fallo cuando con el cálculo de litros hecho a máquina? Porque a mano nadie coge una tabla de surf, vamos a decir, recién shapeada, no tiene fibra ni resina. Entonces, si la meto dentro de un caldero de agua, empapo todo el foam y se va la tabla del carajo. Nadie hace eso hecho a mano, lo cual yo no te puedo dar litros hechos a mano, ¿vale? Y hecho a máquina sí podría darte un cálculo de litros, ¿pero de qué? Del foam, ¿vale? Y luego viene la fibra, la resina, que también ocupa un volumen pequeño, pero ocupa un volumen. También la máquina no te da el cálculo de litros del volumen que va a ocupar tu tabla en el agua, porque al final vas al agua, ¿no? Del volumen de las quillas. Se le olvidó. No nos puede dar el dato de las quillas, ni tampoco nos va a dar el dato del grip que te hayas comprado. Un grip gordo, un grip grande, un grip pequeño o sin grip. Ni tampoco te va a dar el volumen de la parafina que le vas a meter. Así que lo que tenemos el dato de 30 litros de esta tabla, la única manera es a máquina. Tendrías los 30 litros del foam sin los otros elementos, y si tienes la tabla hecha, la podrías meter en un fluido, en una bañera, y sacar los litros que tiene esa tabla de surf. Bien, entonces, según Arquímedes, dice que el empuje, vamos a aclarar esto, la tabla de surf ejerce dos fuerzas en el agua. Una hacia arriba, que es el empuje, que sería la flotabilidad de la tabla, y luego otro hacia abajo,
que sería el peso del cuerpo, o sea, de la tabla. Y entonces, vamos a decir que es cómo se calcula el empuje. El empuje, dice aquí Arquímedes, es igual al peso del fluido desalojado. O sea, esto son 30 litros. El peso de 30 litros, vamos a decir que son 30 kilos. 30 kilos es la fuerza de empuje que tiene esta tabla de surf hacia arriba. La flotabilidad de la tabla son 30 kilos de empuje hacia arriba. ¿Pero qué pasa con eso? ¿Es 100% real? No, porque hay el peso de la tabla, otro dato. Y el peso de la tabla le llama Arquímedes, la fórmula dice peso aparente, que es el peso de la tabla, le vamos a llamar nosotros. Pues el peso aparente se calcula. P, el peso aparente es igual al empuje, que son 30 kilos en este caso, al empuje, menos el peso real del cuerpo. Que el peso real del cuerpo, pues el peso PR, el peso real del cuerpo. ¿Cuánto pesa una tabla de surf? Bueno, pues esta tabla de surf, el peso real puede ser 2 kilos, vamos a decir, una tabla ligerita. 2 kilos. Entonces tenemos que la fuerza de empuje de esta tabla de surf de 30 litros puede ser 30 kilos hacia arriba. Pero esa es la fuerza de empuje hacia arriba. Pero la fuerza de empuje hacia abajo puede ser 2 kilos hacia abajo. Bien. ¿Qué demuestra esto? Que vosotros os compráis una tabla de 30 litros pensando que vais a tener una flotabilidad de 30 kilos hacia arriba. ¿Vale? Que no os lleva a pensar que si yo peso 80 kilos y quiero flotar, ir por encima del agua bien, tendría que coger una tabla de 80 litros. No, 80 litros de tabla, estamos hablando de un sub gigante. Entonces yo en esa tabla me pondría de pie y no me hundiría. Pero sabéis que nos sentamos en las tablas de surf y nos hundimos un poco, ¿vale? Y para eso hay que calcular el peso aparente, ¿vale? De la tabla, contigo. Es decir, que el peso, que es la fuerza que ejerces hacia abajo, es el peso de la tabla más tú encima. Bueno, pero eso ya hablaremos en otro vídeo. Entonces, ¿qué pasa con el peso? Con el peso de la tabla, que ejerce una fuerza hacia abajo, y tenemos dos tipos de tablas. Unas en EPS y otras en PU. ¿Las de EPS pesan menos que las de PU? Depende. Por ahí nos dice que las de EPS pesan menos y las de PU pesan más. Pero no es cierto, porque todo depende de la cantidad de fibra y de resina que le metas. ¿Vale? Porque esta tabla puede pesar 2 kilos tranquilamente, siendo ligerita, o puedo echarle fibra de resina suficiente como para que pese 4 kilos. 4 kilos de peso. Entonces tenemos la fuerza de 30, una tabla de 30 litros puede ejercer una fuerza de empuje hacia arriba, de flotabilidad, de 30 kilos. Pero esos 30 kilos dependerán siempre de si tu tabla pesa 2 kilos o 4 kilos de fuerza hacia abajo, que es el peso de la tabla. ¿Vale? Y eso nadie te lo está diciendo. No puedes tener 30 litros en todas las tablas. Aunque ponga 30 litros, con una vas a flotar más y con otras vas a flotar menos. ¿Vale? Y os voy a contar más cosas. Ya sabemos que no nos podemos fiar de los litros de una tabla de surf porque nos falta el dato de cuánto pesa. Los litros de la tabla de surf es la fuerza de empuje y la flotabilidad que tenemos, pero va a variar de la fuerza que ejerce hacia abajo, que es el peso de la tabla. Eso es la tabla sola, claro. Bueno, y también recordar lo que os había dicho, que una máquina de pre-shape solo es el foam pelado, ¿vale? Y tu tabla tiene más volumen que el foam pelado, porque le faltaría la fibra, la resina, que es bastante. Yo si cojo, porque está estiradita y es fino, pero si yo cojo toda la fibra que necesito, y es un buen bolsón así, entre la fibra y la resina haces un buen bolsón así. Lo que pasa es que está
repartido por toda la tabla. Y esto ocupa bastantes litros. Y es una variación de litros importante. Porque a lo mejor tienes 30 litros de foam y a lo mejor llevas 4 litros o 5 litros, 4 litros de fibra y resina más. Y dices tú, la fibra y la resina será el peso de la tabla final. Por ejemplo, si solo uso 2 kilos de fibra y resina, ¿la tabla va a pesar 2 kilos de fibra y resina? No, porque el foam también tiene su peso. El foam sin nada pesa también. ¿Os dais cuenta que es más complejo de lo que nos están contando? Y bueno, les voy a contar más. Espérate. Una persona, ¿vale? Aquí tenemos una persona. Cuando la metemos a la persona en el agua, también, ¿vale? Encima de su tabla, ¿ves? Por ejemplo, que flote por el medio de la persona, ¿vale? Estas son las tetas aquí, ¿vale? El pecho y aquí la cintura. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que tenemos 30 litros de tabla de fuerza hacia arriba. Ejerce 30 kilos de presión hacia arriba. Pero la tabla ejerce hacia abajo, ejerce 2 kilos de tabla. Más, diréis vosotros, más lo que peso. ¿Cuánto peso? 80 kilos. Bueno, pues son 8, 7, 6, 5. Son 50 kilos de peso aparente, en general. Quiere decir que yo así me metes una báscula y pesaría 50 kilos. Pues no. ¿Por qué? Porque una persona también tiene un volumen. Una persona, tú te tiras al mar y tienes un volumen. Y ese volumen, ¿vale? En litros, imagínate, tienes un volumen de 50 litros. Una persona, no lo sé, hay que calcularlo. De 50 litros, que es 50 litros de fuerza, de flotabilidad que tiene un cuerpo. Vosotros, con el neopreno y con todo. Y luego lo que pesáis, 80 kilos, imagínate. 80 kilos pesáis. Bueno, y es una fuerza hacia abajo que ejercéis vosotros, vuestro cuerpo. Si restáis la fuerza que ejercéis de flotabilidad menos lo que pesáis, ¿cuánto os queda? 80 menos 50, 5, 6, 7, 8. 30 kilos de peso aparente. De peso aparente. La tabla de surf es otro cuerpo que tiene un peso aparente, que es la fuerza que ejerce de flotabilidad menos el peso que ejerce hacia abajo. Un peso aparente. Entonces, mi opinión, deberían con los litros hablarnos de pesos aparentes, ¿vale? Porque si yo compro una tabla, yo peso 80 kilos y compro una tabla con una fuerza de flotabilidad de 30 litros, aproximados, porque faltan muchas cosas, debería tener un peso aparente de 50 kilos de peso aparente. ¿A vosotros nos suena todo esto una carnavalada, una ensalada de engaño, realmente? Porque vosotros, mira con lo que puede variar una tabla de surf. O sea, el foam son 30 litros y no nos están metiendo los kilos de material que también ocupan un volumen y ejercen una fuerza hacia arriba o hacia abajo en el agua. No nos cuentan eso, y a lo mejor estamos hablando de que pone 30 litros, pero realmente están funcionando 25 litros. Porque 5 ya son de las quillas, del grip, del invento y de la fibra, de la resina y de todo lo que le metas. Y la GoPro también. A lo mejor te compraste 30 litros, crees que están funcionando 30 litros de fuerza hacia arriba y están funcionando 25. Esto no te lo cuentan, ¿verdad? Y luego otro dato adicional. Meteros en las calculadoras de litros que necesitáis, según vuestro peso, altura, y luego el dato que Arquímedes igual se le olvidó, el dato de nivel de surf, tipo de olas que vais a surfear. Y hay calculadoras que hasta nos preguntan con qué regularidad vamos a ir al agua. Y no sé qué dato entra en todo esto de Arquímedes y los litros de los cuerpos. Aquí, ¿dónde entra el nivel de surf? ¿Dónde entra las veces que vas al agua? ¿Qué clase de cálculo es ese? ¿Qué es? Rellenar campos para que después nos enchufen unos litros y ya está. Y si no, probar, meter
que en la misma peso, las mismas condiciones todas, lo único que vais a cambiar es 50 kilos, le vais a poner en todo lo mismo, pero 50 kilos, ¿vale? Y os van a dar este dato, más aproximado, ¿eh? Porque a las calculadoras también de litros para las tablas de surf tampoco se ponen de acuerdo entre ellas. Y yo puse que peso 50 kilos, ¿vale? Que 50 kilos. Y me aconseja para una tabla de surf en las mismas condiciones, litro arriba, litro abajo, andamos para redondear, en los 20 litros me aconseja, si peso 50 kilos. Cojo todas las mismas condiciones y le digo que peso 80 kilos. 80 85, no sé cuánto puse, por ahí, 80 kilos. Y me dice que yo necesito una tabla de 35 litros. 35 litros. En las mismas condiciones. Vamos a ver, peso aparente. ¿Qué es? Mi peso es la fuerza que ejerzo hacia abajo en la tabla, y los litros de la tabla, la fuerza que ejerce hacia arriba, ¿no? Según Arquímedes. Muy bien, pues si yo pesara 50 kilos, mi peso aparente, que es, me pongo en la tabla, ¿no? Y entonces hay un peso aparente, más o menos, quitando ya las otras variantes que ya veis que no es un dato fiable. Nunca es un dato fiable el tema de los litros en las tablas de surf. 50 menos 20, es decir, 50 que ejerzo para abajo, menos 20 que ejerce para arriba, el peso aparente me queda en 30 kilos de peso aparente. Pero resulta que en las mismas condiciones, lo único que cambia es el peso. Le digo, pues peso 80 kilos, el peso aparente me queda 80 menos 35 sería 50 menos 5, 45. 45 kilos de peso aparente. Pero vamos a ver. O sea, que si yo pesara 50 kilos, me aconsejas 20 litros y floto más que yo, si me pongo a comer como un desgraciado, pues me jodo porque me van a aconsejar 35 litros y voy a tener un peso aparente, una flotabilidad de 45 kilos. O sea que tengo una fuerza positiva hacia arriba de 30 kilos si peso 50 y... No, perdón, una fuerza negativa de 30 kilos si peso 50 y una fuerza negativa de 80 kilos si peso 45. O sea, si peso 80 kilos tengo 45 de fuerza para abajo. A ver, por favor. En mi peso aparente varía en función del peso que ejerzo para abajo. Es decir, no sé si la calculadora estuviera bien, si estuviera bien y a mí con 50 kilos en las mismas condiciones me aconsejas 20 litros y mi peso aparente son 30 kilos, lo normal sería que si pesando 80 kilos en las mismas condiciones me tendrías que subir los litros por lo menos a 50 litros, ¿vale? Me subes aquí a 50 litros, me das 50 litros de tabla, ¿verdad? Aquí lo correcto sería 50 litros de tabla, ¿no? Entonces mi peso aparente, ¿qué serían? 30 kilos de peso aparente. Esto estaría bien, pero las calculadoras de litros que nos ponen en las webs están fatal, ¿vale? Nos fiamos porque no calculamos, nos fiamos porque no sabemos el principio de Arquímedes ni nada de esto. A mí me pedís que lo revise, pues lo reviso, aquí tenéis. Si estuviera bien, me tendría que aconsejar 50 litros, pero no hay ninguna tabla que yo tenga en los catálogos de Preshape con 50 litros de volumen. No la hay, no la encuentro. 50 litros son Malibús, Longboards, de ahí para arriba. 50 litros son Malibu, Longboard, algún evolutivo, bien gordito, 50 litros. Luego tabla corta, pues no podría llevar, pero claro, no van a perder de vender tablas cortas, entonces ¿qué te ponen? No, tú aquí necesitas, bueno, ¿cuánto volumen puedo dar una tabla corta? 35 litros lo máximo. Pues te ponen 35 litros y te echo fuera una tabla corta, aunque tu peso aparente se me vaya a 45 y no floto una mierda. No sé si me explico. Probar en las calculadoras de litros. No debería que si peso 50 kilos y me aconsejas 20 litros, mi peso aparente son 30, si peso 80 en las mismas condiciones
no debería tener un peso aparente similar para flotar igual, no perder flotabilidad? ¿Acaso la medida de litros no nos la venden como tú necesitas 30 litros y tú vas a cualquier sitio, a cualquier tienda y dices, dame una tabla, pero que tenga 30 litros? No sé si yo estoy ciego, o me quieren hacer tonto a mí, o la gente es muy tonta, o quieren ser tontos de profesionales. Cuando me discuten a mí el principio de Arquímedes, el volumen de las tablas, cuando siempre digo lo mismo, esa medida no vale para las tablas de surf, pero sí vale para vendernos la tabla que más les interese a ellos. A ellos queda un saludo y buenas olas.